Escucha el mensaje, palabras de fe y esperanza. Buenas tardes, iglesia. Qué bueno es que podamos nuevamente estar aquí en este espacio y poder exaltar a nuestro Dios juntos, en cada lugar donde estamos, en cada lugar donde está el pueblo del Señor. Allí sabemos que está su presencia y que Él está con nosotros, rodeándonos, acompañándonos, llenando nuestras vidas, fortaleciéndonos, dando paz y esperanza a todos aquellos que lo necesitan. Porque Él es nuestro Dios grande, fuerte, poderoso. Él es nuestro Padre. Él es quien conoce a profundidad nuestra vida. Él conoce nuestro corazón. Él conoce todo. Y en esta tarde estamos en su presencia y venimos a exaltarle y a adorarle con humildad en nuestros corazones, pero también sabiendo que Él lo conoce todo, que Él lo sabe todo. Y aún en el dolor, aún en la angustia, aún en el gozo, en la alegría, aún en la situación en que estemos, Él está ahí. Y Él sabe dar a nuestra vida y a nuestro corazón lo que es preciso, lo que es necesario para que podamos estar firmes, para que podamos continuar. Él es nuestro libertador. ¿Qué tal si entonamos esta canción y decimos: Señor, tú eres mi libertador? Aquí estoy en tu presencia y levanto mi voz para adorarte. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre real yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mira que soy, Señor, ahora en mi vida.
protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aleluya, aleluya, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él es nuestro libertador. A Él sea toda gloria y todo honor. Dios, nuestro Padre, el gran yo soy. A Él todo honor, toda alabanza y toda gloria. Solo al Rey de Reyes. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, bendito Rey de los cielos y Padre amado, porque tú eres nuestro Dios, tú eres maravilloso, tú eres grande y poderoso, Señor. Y oramos en esta hora, Señor Jesús, para que seas tú, Señor, glorificándote, seas tú, Señor, edificándonos con tu palabra, Señor. Háblanos, Dios de los cielos, en esta hora, bendito Padre Celestial. Rogamos, Señor, tu socorro, rogamos tu intervención, Señor, y te damos gracias porque tu palabra es infalible, Señor. Bendito eres, amado Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga. Qué bueno estar con ustedes en esta hora para traerles palabras de fe y esperanza. Y quiero que miremos un pasaje que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 7. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Yo, meditando en este pasaje en estos días, me pareció tan importante profundizar en el mensaje que el escritor nos quería dejar acá, que aprovecho este momento para compartirlo con ustedes. Y podríamos acá hablar de la infalibilidad de la sabiduría de Dios versus la necedad de la sabiduría humana. Nosotros tenemos la tendencia a vivir por experiencias, por los conocimientos previos frente a eventos pasados, sea lo que nosotros mismos enfrentamos u otros enfrentaron. Muchas veces nuestras decisiones están basadas en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría y en los consejos que a veces otras personas nos dan. Y el peligro de esto es que muchas veces esos consejos, o a veces tomamos decisiones que no van de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y por eso fallamos, por eso nos equivocamos. Tenemos que reconocer nosotros nuestra debilidad humana y necesitamos aceptar que Dios es infalible
que su sabiduría, que su palabra es infalible. En otras palabras, usted y yo necesitamos aceptar que Dios sabe más que nosotros y que debemos aprender a confiar en Él. El problema es que no podemos confiar en alguien que no conocemos, no podemos confiar en un desconocido, al menos yo no lo haría. Y ahí es donde el tema es relevante y es importante porque si establecemos una comunicación con Dios cercana, entonces lo vamos a conocer en esa relación, lo vamos a conocer a través de la palabra y en la medida en que le conozcamos, pues vamos a confiar en Él. Vamos a mirar el pasaje, 3 puntos voy a mirar. En el versículo 5 podemos hablar por qué confiar en Dios con todo el corazón. O sea, ¿por qué confiar en Dios? El proverbista dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que pensar si verdaderamente lo creemos así. Dios es confiable. Dios es digno de fiar, podemos confiar en Él y podemos confiar en Él de todo nuestro corazón. Porque eso es lo que el texto apunta. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No está hablando ni siquiera del intelecto, porque a veces razonamos demasiado. O sea, es una verdad que debe estar arraigada en nuestro corazón. ¿Por qué entonces usted y yo debemos confiar o podemos confiar en Dios? Pues yo le voy a hablar de algunas razones, pero yo quisiera que usted sacara las suyas propias. Haga una lista de por qué Dios es confiable. Y quizás usted me dirá, pastor, eso es muy obvio. No se trata de que sea obvio. Yo le animo para que usted, quizás ahí con su familia, haga una lista de las razones por qué Dios es confiable. Yo voy a mencionarle algunas, como le dije. Dios es omnipotente. O sea, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, todo lo sabe, ya eso es una razón contundente. Él es omnipresente, puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Y una que le estaba mencionando, que no hice mucho detalle en ella, es que Él es Dios. O sea, Él no es hombre, es Dios, es perfecto. Entonces, si analizáramos estos 3 atributos, llegaríamos a la conclusión que Dios es infalible, omnipotente, omnipresente y omnisciente. O sea, no hay manera que Dios falle. Lo que Él es y lo que hace está contenido en su palabra. O sea, su palabra nos revela quién es Dios. Y yo quiero añadirle otros atributos. Como dije, por favor, haga más grande esta lista. Sería mucho mejor porque así tendrías más elementos, más argumentos para decir por qué yo puedo confiar en Dios. Bueno, Dios es amor. La Biblia dice en Jeremías 31:6 que Él nos ama con un amor perfecto. El Dios perfecto ama a seres imperfectos como tú y yo. ¿Cómo lo logra? Por su gracia. En Oseas 14:4 dice que Él nos ama de pura gracia. Y ya Dios nos ha evidenciado su amor entregando a su Hijo Jesucristo por nosotros. Yo puedo confiar en Dios porque Él me ama. Y Él me ha demostrado que me ama. Yo puedo confiar en Dios porque Él es bueno. Cuando a Jesús le llamaron maestro bueno, Jesús dijo, bueno, no está sino el Padre, pero refiriéndose como tal a Dios. O sea, Dios es bueno. Y Dios es bueno todo el tiempo. Siempre, Dios no cambia.
Él es inmutable. Él no dejará de ser bueno. Él no dejará de amarnos. Él no dejará de ser Dios. Lo otro es que Dios es sabio. No solo lo sabe todo, es el único y sabio Dios. Nosotros necesitamos de su sabiduría para vivir. Él es la fuente de la sabiduría. Otro de los elementos es que Dios es veraz. Y podemos usar ese término de que Dios es veraz, hablando de que Él es fiel y verdadero. Dios es fiel y verdadero. Jamás falseará a su palabra. Entonces, yo quiero que usted, por favor, añada otros elementos más. Yo solamente quería dejarles estos, pero Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es infalible, Dios es perfecto, todos los que usted quiera colocar. Mientras más coloques, más elementos, más argumentos tendrás para confiar en Dios. Entonces, la pregunta es, si el proverbista dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y Jehová es Dios, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, es perfecto, es santo, es justo, es bueno, es veraz, es sabio, ¿podemos confiar en Él? La respuesta contundente es sí, podemos confiar en Dios. Entonces, en segundo lugar, nace otra pregunta. ¿Por qué no confiar en mí? Porque el texto dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia sabiduría. Tenemos gente peleando contra Dios, contra su palabra, contradiciendo. Aún dentro de la misma iglesia hay detractores y personas que quieren cambiar o modificar la verdad de la Escritura. Pero entendiendo quién es Dios y cómo podemos confiar en Él, entonces, ¿por qué yo no puedo confiar en mí? Porque o confío en Dios o confío en mí. Pero no puedo confiar en los dos. Ahora, voy a tomar de esos mismos atributos que mencioné hace un momento para llevarte a pensar en lo siguiente. Pues Él es Dios y yo soy hombre. Y con decir que yo soy un ser humano, de ahí se desprende todo lo que usted y yo podamos imaginar. Soy débil, pecado, soy falible, soy equivocable, estoy lleno de defectos. Mi amor hacia otros no es perfecto. El ser humano no es veraz. No todo el tiempo. El ser humano es cambiante. Que ese es otro atributo que podemos hablar de Dios. Dios es inmutable. Nosotros somos mutables. Entonces yo tengo que reconocer mi naturaleza. Yo tengo que reconocer quién soy yo. Y venga, yo le hago una pregunta. Quizás usted pueda pararse al frente de un espejo y colocar y hablar con usted mismo y decir, bueno, Hugo, ¿tú eres totalmente confiable? Pues partiendo de mi naturaleza humana tengo que decir que no. Partiendo de que soy una persona con debilidades y defectos, tengo que decir que no. Así yo lo quiera. Y usted y yo podemos decir, pero yo soy responsable, yo soy leal, yo siempre digo la verdad, una cantidad de cosas. Pero hermanos, usted y yo fallamos. ¿O cuántas veces usted y yo nos equivocamos en el día? ¿Cuántas veces usted y yo a veces damos consejos no muy acertados a personas? ¿Sí? ¿Cuántas veces usted y yo fallamos? Eso está hablando de que usted y yo somos personas, seres humanos equivocables. Entonces, si tomamos la idea del proverbista, cuando dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, o sea, puedes confiar en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia sabiduría. A ver,
Respóndase esta pregunta con toda sinceridad, con toda honestidad. ¿Por qué puedes confiar en ti? ¿Por qué? Hablando ya de todo lo que hemos mencionado, de que somos equivocables, de que somos humanos, de que tenemos defectos, hermano, yo no puedo decir que yo nunca voy a cambiar. Yo he visto personas, solo para poner un ejemplo, que hicieron un pacto sagrado de matrimonio delante de Dios, de su cónyuge, de sus testigos, y se juraron un pacto y lo hicieron. Y esas mismas personas, meses después los he visto separándose. ¿Por qué? Porque somos seres cambiantes, mutables, equivocables. Esa es nuestra realidad. Por eso el texto está diciendo, confía en Dios y no confíes en ti. Confía en la sabiduría divina y no en la sabiduría tuya. Entonces aquí usted y yo podemos pensar cómo es Dios y cómo soy yo. Hermano, yo creo que aquí usted y yo tenemos que, lo más sabio que usted y yo podemos hacer es humildemente acercarnos a Dios y a su palabra, conocerle y confiar en Él. Hay personas, escúcheme bien, a las que a veces juzgamos porque confían en su religión, confían en los ídolos, en sus filosofías, en el humanismo, en su estatus, en su posición social o académica. Pero a veces nosotros también podemos hacer cosas parecidas. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones con base en nuestros propios razonamientos, con base en nuestros propios argumentos, pero no conforme a la palabra. A ver, ¿cuántas veces estamos argumentando cosas frente a la palabra? Cosas como esta. Es que a mí me parece, o es que yo creo. Hermano, aquí no se trata de si a usted y a mí nos parece, o si usted y yo creemos, o si usted y yo pensamos. El texto es contundente cuando dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia sabiduría. Hay gente diciendo, no, es que ese texto está en el Antiguo Testamento, o es que esa interpretación a mí me parece que no, y estamos todo el tiempo justificando, buscando otros razonamientos. Hermano, yo le pregunto, las decisiones y el estilo de vida que tenemos hoy va de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Estamos confiando en Dios y en su palabra? ¿O estamos nosotros confiando en lo que a nosotros nos parece? Si estamos confiando en lo que a nosotros nos parece, pero no lo digo de esta manera, somos necios. Hay personas que se apoyan en su propia prudencia. Hay personas que ellos siempre son los mejores, sus negocios son los mejores, lo que ellos hacen es lo mejor y nunca pierden. Según ellos nunca pierden. Siempre ellos están adelante de todo el mundo. Y se apoyan en sus experiencias y en su sabiduría y en sus capacidades y en su inteligencia y en una cosa y otra. Y muchas veces aún van en contra de lo que la palabra de Dios dice y ellos piensan que ellos están bien. Y esos son los que están argumentando, es que a mí me parece, es que yo creo, a mí me parece que la Biblia ahí no, a mí me parece que es que ese texto ya no aplica, a mí me parece que si hacemos un estudio más profundo del texto querría decir esto o lo otro, y están argumentando. ¿Sabe por qué? Porque son sabios en su propia opinión. Hermano, tenemos que tener cuidado con esto.
Mire en el versículo 6 los beneficios de confiar en Dios. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Cuando nosotros reconocemos nuestra humanidad y le decimos a Dios, Dios, yo necesito que tú me guíes, que tú me ayudes, que tú me enseñes, que seas tú, Señor, el que vayas delante de mí, el que me ilumines con tu palabra. Cuando yo tengo la humildad de someterme a la sabiduría de Dios, y dejar de lado mi sabiduría humana, mis conceptos humanos, mis argumentos. Entonces ahí es cuando yo realmente reconozco a Dios en mi caminar diario y en medio de mis errores y en medio de mis debilidades humanas, Dios en su misericordia endereza nuestros caminos. Nos habla, nos enseña, nos guía. Y si en algún momento nos equivocamos o tropezamos, ahí está su mano para levantarnos. Porque hay personas que como son sabios en su propia opinión, a veces ni siquiera tienen la sensibilidad para permitir que Dios les restaure y les ayude. Porque viven en una autorrealización. Ellos piensan que lo que ellos hacen es lo mejor, que no hay nada mejor que ellos, que no hay ideas mejores que las de Él, que no hay algo mejor que Él. Hermano, Dios quiere que nosotros confiemos en Él con todo nuestro corazón. Y para confiar en Dios con todo nuestro corazón, usted y yo tenemos que saber quién es Dios. Y usted y yo debemos creer quién es Dios. Debemos creerlo, debemos abrazarlo. Y dejar de lado, reconocer mejor nuestra humanidad. Nuestra humanidad. Si yo sé que soy infalible, entonces no puedo confiar en mí mismo. Voy a confiar en lo que Dios me dice, voy a confiar en Él, voy a confiar en su palabra, voy a hacer lo que Él dice, porque lo que yo digo tiene un alto grado, un alto margen de error. No puedo apoyarme en mi propia sabiduría. Y cuando yo llego a ese estado de entender mi condición y de depender de Dios, es ahí entonces cuando están los beneficios de confiar en Él. ¿Por qué? Porque yo lo tengo presente en todos mis caminos, en todas mis decisiones, y cuando lo tengo presente y me humillo y hablo con Él y voy a la palabra y busco el consejo de la Escritura, entonces Él endereza mis caminos, Él me habla, Él me enseña, Él me guía, Él me orienta, Él me ayuda, porque yo me dejo ayudar. Y ese es el punto que en esta noche usted y yo debemos meditar. Y quiero terminar con lo que dice el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No puedo ser sabio en mi propia sabiduría, en mi propia opinión. Eso es lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque el infalible es Dios. Porque en quien yo tengo que confiar es en Él y no en mí. Yo tengo que confiar es en Él y no en el hombre, porque el hombre, el ser humano, somos equivocables. Yo te pregunto en esta noche, ¿tus decisiones están marcadas 100% por lo que dice la palabra de Dios? ¿O siempre estás dándole un toque de tu propia opinión, de lo que a mí me parece, de lo que yo creo, de lo que yo pienso? Si queremos el beneficio, la bendición de que Dios enderece nuestros caminos y vayamos por un camino derecho y tener bendición y tener éxito,
necesitamos hacer las cosas al estilo de Dios. Necesitamos apoyarnos en Él. Necesitamos creerle a Él. Y esta noche, Dios está hablando. Entonces, y termino así, que debemos temerle a Él, apartándonos del mal, apartándonos de lo que es profano, apartándonos de lo que no le gusta a Él. Debemos tener temor de Dios. Y como tengo temor de Dios, no soy sabio en mi propia opinión. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en lo inmutable de su palabra, en lo infalible de su palabra, en lo inerrante de su palabra, en lo absoluto de su palabra. No seamos tan arrogantes de pensar que sabemos más que Dios o que podemos cambiar lo que es absoluto y eterno, que es su palabra, de una manera caprichosa. No. Hoy usted y yo tenemos que tomar una decisión. O confiamos en Dios o nos seguimos apoyando en nuestra sabiduría. Pero ya sabemos que como Dios es perfecto, es santo, es misericordioso, es omnisciente, omnipotente, omnipresente, infalible, entonces yo puedo confiar en Él con todo mi corazón. Voy a invitarle a cerrar sus ojos un momento. Qué bueno que pudieras meditar con tu familia a mayor profundidad y analizar cosas y decisiones que en estos días han tomado o están tomando, si van de acuerdo a la verdad de Dios o si están cargadas de la opinión humana. Qué bueno que pudieras extender, agrandar la lista de las razones por las que puedes confiar en Dios y las razones por las cuales no puedes confiar en ti mismo. Señor, te damos gracias en esta hora. Qué hermosa es tu palabra, qué fiel, qué maravilloso eres tu Dios. Yo ruego que en esta noche, Jesús, seas tú ministrando, seas tú obrando, seas tú glorificándote, Señor, en la vida de mis hermanos. Que sea tu gracia y tu favor, Dios, y que en esta noche se abra nuestro entendimiento y podamos abrazar esta verdad, Señor, y podamos determinar no ser sabios en nuestra propia opinión, porque a veces somos obstinados, porque a veces somos tercos, porque a veces en medio de nuestra juventud creemos que lo sabemos todo. Pero Dios, qué débiles somos nosotros, Señor. Qué necesitados estamos de ti. Por eso dice tu palabra que quien esté falto de sabiduría, que la pida al Padre, el cual dará abundantemente y sin reproche y le será dada. Señor, pero para ello hay que reconocer que necesitamos tu sabiduría, que necesitamos de ti, Señor. Padre, yo bendigo cada familia en esta noche, cada persona que está conectada, que está viendo esta reflexión, Señor. Y Dios, ayúdanos a tener la humildad, la lucidez, Señor, de determinar el confiar en ti y en tu palabra. Y dejar de lado nuestras propias opiniones, Señor. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga sobreabundando en sus vidas. Le invito para que siga meditando en esta palabra y que por su gracia nos podamos ver en una próxima oportunidad.